Hola, 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 mis queridísimos amantes del drama turco y el chismecito jugoso. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla, listos para un nuevo vídeo AQ en su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas turcas favoritas, con mucho cariño más menos hoy y por supuesto, sin dejar pasar ni una sola noticia impactante. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que, du copyright me decirles, ha encendido las redes sociales, ha provocado debates apasionados y en general, ha puesto a todo el mundo a hablar. Hablamos de Demetuz Demir y Can Yaman, la pareja que aunque ya no es tu copyright juntos en la vida real, siguen haciendo suspirar a millones con su química explosiva en la pantalla. Y es que, mis queridos, el rumor, la noticia, la bomba que tenemos hoy entre manos es sobre una supuesta escena íntima, al límite, que ha provocado una verdadera locura en el fandom. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo turco, quiero pedirles un favor gigantesco, si aún no es tú, suscritos a este canal, Q copyright es tú, esperando. Denle al voto superíndice 3 rojo ahora mismo. AQ encontraru las últimas noticias, los mejores análisis y todo el drama que aman de sus series y actores turcos preferidos. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sin preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como saben, Demetuz Demir y Can Yaman conquistaron nuestros corazones con su interpretación superíndice 3 de Sanem y Can en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pu Haro Sou más menos Ador, como la conocimos AQ en Latinoamu Copyright Rica. Su química era innegable, la conexión superíndice 3 que mostraban en pantalla era tan real que muchísimos, Sou más menos su con diéresis vamos con que su romance traspasara la ficción superíndice 3 Y bueno, por un tiempo su fue. Tuvieron una relación superíndice 3 aunque breve, que nos tuvo a todos con el corazón superíndice 3 en un pu más menos o, esperando el su quiero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La relación superíndice 3 terminó superíndice 3, y aunque ambos han seguido caminos separados, tanto profesional como personalmente, el recuerdo de su romance y sobre todo, la magia que irradiaban juntos en pantalla, sigue muy viva en la memoria de sus fans. La sombra de Erkenci Quay es alargada, y cada paso que dan ambos actores es analizado con lupa, buscando ecos de aquel amor que al parecer, no pudo ser. Ahora bien, ¿por qué copyright estamos hablando de esto hoy? Pues bien, la polu copyright mica ha surgido a raíz de la difusión superíndice 3 de un rumor, o bien, de una afirmación superíndice 3 sobre una escena particularmente intensa que supuestamente protagonizaron Demet y Can durante la grabación superíndice 3 de Erkenci Quay. Según estas fuentes, que por supuesto debemos tomar con pinzas, esta escena ha ido ayu, de lo que se mostró superíndice 3 en la versión superíndice 3 final de la serie. Es un murmullo que ha ido creciendo en foros de fans, en redes sociales, alimentado por cuentas anu superíndice 3 ni más y por supuesto, por la fascinación superíndice 3 que sigue existiendo por la pareja. AQ es donde las cosas se ponen interesantes y por supuesto, delicadas. Porque se habla de una escena íntima, al límite, que no habrá estado completamente guionizada y que, supuestamente, habrá reflejado la pasión superíndice 3 y la atracción superíndice 3 real que existió entre los actores en ese momento. Algunos incluso afirman que esta escena habrá sido tan intensa que la producción superíndice 3 decidió superíndice 3 editarla y suavizarla para evitar controversias o dar más menos la imagen de los actores. Se comenta que la escena en cuestión superíndice 3 involucraba un beso particularmente apasionado que se extendió superíndice 3, improvisadamente por parte de ambos actores. Se dice que la dirección superíndice 3 no dio el corte de inmediato, permitiendo que la escena continuara, pero que al revisarla en la sala de edición superíndice 3 se sintió superíndice 3 que excedió a los límites de lo apropiado para la transmisión superíndice 3 televisiva. Obviamente todo esto son conjeturas, pero la fuerza con la que se ha extendido el rumor es impresionante. Imagínense el revuelo que esto ha causado. Las redes sociales han estallado con fans que defienden a capa y espada a sus ídolos, otros que se muestran copyright-ticos ante la veracidad de la información superíndice 3 y por supuesto, aquellos que simplemente disfrutan del drama y el chisme. Almohadilla Can y Demet Forever es trending topic casi a diario, y cada nueva foto o declaración superíndice 3 de los actores es interpretada como una posible confirmación superíndice 3 o negación superíndice 3 del rumor.
Los memes, los montajes, los vídeos comparativos entre escenas de la serie y entrevistas a los actores, inundan las plataformas digitales. Es una verdadera fiebre turca desatada. Ahora bien, es crucial que tengamos en cuenta varios puntos antes de sacar conclusiones precipitadas. En primer lugar, hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Demet Özdemir, Can Yaman ni de la producción superíndice 3N de Erkenci sobre la existencia de esta escena al límite. Todo se basa en rumores y especulaciones que circulan en Internet. Ni siquiera los tabloides turcos, conocidos por su capacidad para sacar a la luz los secretos oscuros de las celebridades, se han atrevido a publicar algo definitivo al respecto. Lo que han hecho es alimentar la especulación superíndice 3N, publicando notas ambiguas y declaraciones de fuentes cercanas, que en realidad, no aportan nada concreto. En segundo lugar, incluso si esta escena existiera, es importante recordar que Demet y Can son actores profesionales que estaban interpretando un papel. La intensidad de la escena, sea cual sea, no necesariamente implica que haya habido algo inapropiado o fuera de lugar. Los actores a menudo tienen que representar situaciones íntimas y emocionales como parte de su trabajo, y eso no significa que es tu copyright revelando su vida personal. Es importante separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Sanem y Can eran personajes y Demet y Can, actores que les daban vida. Confundir estos planos es un error que, lamentablemente, se comete con demasiada frecuencia, especialmente en el mundo de las telenovelas, donde la pasión superíndice 3N de los fans a menudo desborda los límites de la razón superíndice 3N. Además, no podemos olvidar que el trabajo actoral implica una gran preparación superíndice 3N, ensayos y la dirección superíndice 3N de un equipo profesional. No es simplemente dejarse llevar por la pasión superíndice 3N, sino construir una interpretación superíndice 3N convincente. En tercer lugar, es fundamental respetar la privacidad de Demet y Can. Difundir rumores y especulaciones sobre su vida íntima, sin tener pruebas concretas, puede ser muy perjudicial para su imagen y su bienestar. Recordemos que son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Acosarlos con preguntas superíndice 3 modas, invadir su espacio personal, o publicar fotos y vídeos tomados sin su consentimiento, son acciones inaceptables que pueden tener consecuencias devastadoras. El fanatismo desmedido puede convertirse en acoso, y es nuestra responsabilidad como espectadores trazar una línea clara entre admiración superíndice 3N y obsesión superíndice 3N. Dicho esto, es innegable que la sola idea de esta supuesta escena ha despertado la curiosidad de muchos fans de Erkenci. Y es que la química entre Demet y Can era tan palpable que es comprensible que la gente se pregunte ¿Q copyright ocurra realmente de True SDC Maras? La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, la intensidad de sus diálogos, todo apuntaba a una conexión superíndice 3N que iba de lo puramente profesional. Esa es precisamente la magia de la actuación superíndice 3N, hacer creer al espectador que lo que tú viendo es real. Y en el caso de Demet y Can, lo lograron con creces. Pero del chisme y la especulación superíndice 3N, creo que este rumor nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes. En primer lugar, sobre el poder de la ficción superíndice 3N y CU superíndice 3Mo puede llegar a influir en nuestras emociones y nuestras fantasías. La historia de Sanem y Can nos atrapó superíndice 3 porque era romántica, apasionada y, en cierto modo, nos permitió escapar de la realidad. Nos permitió superíndice 3 o más menos con un amor idealizado, un amor que lo supera todo, que vence todos los obstáculos. Y esa necesidad de evasión superíndice 3N es en parte, lo que explica el enorme condiéresis copyright sito de las telenovelas turcas en todo el mundo. En segundo lugar, sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como consumidores de contenido. No podemos creer todo lo que vemos o leemos en Internet, y es importante que seamos críticos y que verifiquemos la información superíndice 3N antes de compartirla o difundirla. En la era de las fake news y la desinformación superíndice 3N, es importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico y contrastar las fuentes antes de dar por sentada cualquier información superíndice 3N. Esto aplica tanto a los rumores sobre la vida íntima de las celebridades, como a las noticias políticas o sociales. Y en tercer lugar, sobre la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. El hecho de que alguien sea famoso no significa que tenga que renunciar a su derecho a la intimidad.
La fama tiene un precio, es cierto, pero ese precio no puede ser la renuncia a la dignidad y al respeto. Las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, y merecen ser tratadas con el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿creen que realmente existe un superíndice 3 esta escena íntima entre Demet y Can? ¿O es simplemente un rumor infundado? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que durante un momento de pasión superíndice 3N y entrega actoral, ambos actores se dejaran llevar por la emoción superíndice 3N del momento. O podría ser que no, que todo sea fruto de la imaginación superíndice 3N desbordada de los fans. La verdad probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sabemos es que su historia sigue generando pasión superíndice 3N y debate entre sus fans. Incluso aún más menos os despú copyright ese del final de Erkenci Quay, Demet y Can siguen siendo un tema recurrente en las conversaciones de los amantes de las series turcas. Su legado como pareja IQ superíndice 3 Nika de la televisión superíndice 3N es innegable, y su influencia en la cultura popular turca es evidente. Independientemente de lo que haya ocurrido realmente de True SDCU Maras, lo que es innegable es que Demet Özdemir y Can Yaman dejaron una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los convirtieron en una de las parejas queridas y recordadas de la historia de las series turcas. Son un fenómeno superíndice 3 cultural, un ejemplo de CU superíndice 3 una buena historia, bien contada y bien interpretada, puede trascender fronteras y conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Y aunque su romance en la vida real no haya tenido un final feliz, siempre podremos revivir la magia de Sanem y Can en Erkenci Quay, una serie que sin duda, seguirá conquistando corazones por muchos aún más menos osmuese. La serie se ha convertido en un club psicomoderno, una referencia obligada para los amantes de las comedias románticas turcas. Y es que a pesar de los aún más menos su frescura, su humor y su pasión superíndice 3N siguen intactos. Bueno, mis queridos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del drama turco y la polu copyright mica que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un viaje lleno de emociones, de especulaciones y sobre todo, de pasión superíndice 3N por nuestras estrellas turcas favoritas. Y es que al final del día, eso es lo que nos une, el amor por las buenas historias y por los actores que les dan vida. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de una escena íntima al límite entre Demet Özdemir y Can Yaman durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Quay, una noticia que ha desatado la locura en las redes sociales. Analizamos los diferentes puntos de vista sobre esta cuestión superíndice 3N, recordando la importancia de respetar la privacidad de los actores y verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones. Hemos puesto en perspectiva el poder de la ficción superíndice 3N, la responsabilidad de los espectadores y la necesidad de mantener una actitud crítica ante la información superíndice 3N que consumimos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Es un placer compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y por todo el drama que las rodea. Y es gracias a su apoyo y a su entusiasmo que este canal sigue creciendo día a día. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que realmente existe un superíndice 3 esta escena? ¿O es solo un rumor? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Asu que no se corten y du copyright genme sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con noticias, chismes y drama turco. Besos enormes. Y recuerden mantengan la campanita activada para no perderse ni una sola actualización superíndice 3N. Chao, chao.